Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio al webinar que tenemos programado del día de hoy con el tema de IVA en servicios transfronterizos y el Viernes Negro. Para eso tenemos como expositores el día de hoy a don Rafael González, socio de Impuestos Ilegal, junto con don Carlos Morales, socio de Impuestos Ilegal también de Grant Thornton, y Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton. Recordar que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden dejar sus consultas y al final de la presentación, tanto don Carlos, don Rafael y don Jaime tendrán las respuestas de estas consultas. Nada más, antes de iniciar, recordarles el evento que tendremos la próxima semana, impacto del contexto macroeconómico en el valor de los negocios, esto a cargo de nuestro departamento de consultoría con Valeria Ábalos, consultora, y también Moisés Monge, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Nuestro podcast también, Café Grant Thornton, lo pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast. Ya tenemos 40 episodios publicados y también nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar este y todos los webinars que realizamos jueves a jueves. Nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Los invitamos a suscribirse. Vamos a iniciar saludando a nuestros expositores del día de hoy. Primero le vamos a dar la palabra a don Carlos Morales, socio de Impuestos Ilegal. Adelante, don Carlos, saludos. Muchas gracias, Steven, y muy buenos días a todos los participantes. Igualmente, les agradecemos mucho aquí por la presencia que están hoy por acá. Hoy con un tema bastante interesante, un tema que siempre se presenta en este mes de noviembre, que es importante que tengamos en cuenta algunas cositas que vamos a comentar hoy. Así que les agradecemos mucho por su presencia y esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Muy buenos días a todos. Gracias, don Carlos. Ahora le vamos a dar la palabra a don Rafael González, socio de Impuestos Ilegal. Buenos días, don Rafa. Buenos días, don Steven, y buenos días a todos los participantes también. Definitivamente hay cosas que se vinculan entre ellas y que hay que aprender a hacer la separación. Y ahora ya no se llama Viernes Negro, es Noviembre Negro y quién sabe qué más negro estuvo desde octubre. Pero vamos a tratar de deslindar los servicios transfronterizos de esta época tan particular. Esperemos que sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Rafael. Ahora le vamos a dar la palabra a don Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton. Adelante, Jaime. Muy buenos días a todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes este tema. Con don Carlos y don Rafa, siempre un placer pues compartir podio y efectivamente es un tema bien interesante para que podamos conversar esta mañana, dada la época en la que estamos y bueno, es importante pues actualizarnos y entender un poco el contexto bajo el que se rige, digamos, todo esta materia, ¿verdad? Asociada a cambios recientes que se han dado en la normativa, pero un placer. Gracias, Jaime. Ahora vamos a iniciar de lleno con la presentación, iniciando con don Carlos Morales. Adelante, don Carlos. Gracias. Bueno, aquí tenemos un poquito la descripción de los temas, de los puntos que vamos a tratar hoy en este webinar. Vamos a hablar un poquito del origen del Viernes Negro, cómo es que se creó este tema y vamos a ver un poquito del origen. También en el punto 2 vamos a hablar un poquito, tema importantísimo, obviamente los descuentos en IVA y cómo afectan estos descuentos o cómo debería ser el tratamiento que debería hacerle también para efectos del impuesto de renta. Dos temas bastante relevantes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las generalidades de los servicios transfronterizos. Recordemos que en todo ese tema del Viernes Negro también se acostumbran a hacer compras de bienes y servicios a través de las plataformas estas informáticas que hoy estas compras están afectos al IVA, entonces tenemos que ver cuáles son las plataformas que están aquí sujetas a este impuesto y cómo es que opera todo ese tema de servicios transfronterizos.
Vamos a hablar un poquito también dentro de este mismo tema de servicios transfronterizos, de los proveedores de plataformas, lo que les comentaba ahora, cuáles son las plataformas que están hoy, los bancos que están hoy obligados a hacer retenciones sobre transacciones que se hagan con algunas de esas o con las plataformas que ya Hacienda publicó en su resolución. Vamos a ver también con la parte de Jaime, vamos a ver un poquito de obligaciones aduaneras, lo que decía Jaime, sobre todo en el tema aduanero, se han dado algunos cambios relevantes, importantes, y que es importante siempre recordarlos porque evidente va a haber muchísimas personas, contribuyentes también del impuesto de renta, que van a importar bienes o servicios, entiéndase, programas, licencias, etcétera, y que intangibles, y que eventualmente pues deberían hacer alguna tramitología o ver todo el procedimiento aduanero para estar seguros de que no están asumiendo ninguna contingencia fiscal. Así que son los temas que traemos para hoy. Esperamos, reitero, que sea de provecho para todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con el primer tema, que es el origen del viernes negro. Aquí básicamente vamos a hablar un poquito de historia, nada más, pequeñito, nada más como para que ustedes, se den una idea de cómo fue que surgió esto. Y esto lo que la historia dice es que se inició por ahí el año 1952 a través o por medio de, como consecuencia de un partido de fútbol americano que había en Estados Unidos, y producto de la gente que llegó a ver el partido, pues se generó todo un tema importante, digamos, de la cantidad de gente que llegó, y desde ahí fue donde se empezó a generar ese tema del Viernes Negro. Realmente es un tema muy, muy relevante para el comercio porque ya estamos cercanos a diciembre, época de Navidad, y bueno, y esto viene a ser un auge muy importante para los establecimientos comerciales que generan grandes ventas y que, bueno, esas ventas significa un importante flujo de efectivo para ellos. Y también hay temas también conexos con esto, como es la rotación de inventarios, que lo vamos a ver más adelante, y otros temas. Entonces me parece que esta época del Viernes Negro, como decía mi compañero Rafa, ya no es solamente el viernes, sino que es todo el mes de noviembre o hasta meses antes, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que en la parte de los comercios es importantísimo porque sí es un flujo de efectivo que les va a llegar. Tienen que ver cómo documentan todo el tema de los descuentos y las disminuciones de precios, que eso es relevante para efectos de no asumir contingencias en el futuro. Y también no solamente en el tema del IVA, también el tema de renta, ¿verdad? Cómo podríamos registrar y cómo podríamos documentar esos descuentos, reitero, para no tener ningún problema desde el punto de vista ni el impuesto del IVA ni el impuesto de renta, ¿verdad? Vamos a ver, en Costa Rica, evidentemente no ha sido un país ajeno a todo este tema del Viernes Negro, ¿verdad? Hemos visto cómo en los años se ha dado cómo se ha desarrollado todo este tema, y han habido ventas importantes en esta época o en esta fecha para los comercios. Y bueno, como les dije hace un rato, es importantísimo porque eso genera mucho flujo para las empresas y además le permite ciertos beneficios a los establecimientos, como rotación de inventarios, como generar flujo efectivo para los pagos que hay en diciembre, permite abrir espacio para incluir los nuevos inventarios de la época. Entonces yo creo que tiene muchísimos beneficios para el comercio. Pero es que en esta parte no tenemos que quedarnos solamente con el comercio, sino que también tenemos que ver qué pasa con el consumidor. ¿Qué pasa con el consumidor? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo documenta el consumidor la compra? ¿Cómo documenta los descuentos? ¿Cómo se cerciora de los descuentos? Y además, en el caso de las compras a través o en línea, bueno, ¿cómo hace el comprador para hacer las compras en línea? ¿Qué consecuencias va a tener con respecto al IVA en este tema de servicios transfronterizos? Si le van a cobrar el IVA o no. Entonces es importante, inclusive hasta hay compras en línea locales también, que eso tendríamos que verlo, cuál es el tratamiento tanto de la parte del vendedor, del comercio, como del comprador. Así que esto es un tema que, como lo comentaba Jaime ahora, es digamos, tiene muchas cosas a su alrededor, que es importante que lo tengamos claro, reitero, no solamente de la parte del comercio, sino también de la parte del comprador, ¿verdad? Pues para no tener que asumir ninguna contingencia futura en el caso del comercio, y para el comprador, pues para estar seguro, digamos, de la compra que está haciendo, y sobre todo cuando hay pagos con tarjeta en servicios transfronterizos, pues estar confiado en que no va a haber ningún recargo ni ningún cobro adicional de impuestos, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos claro. Pues, antes de que don Carlos continúe, nada más un comentario al margen. Nosotros en Costa Rica hacemos cosas que parecen, yo no sé, desde mi perspectiva, increíbles. Ayer vi en la Gaceta publicado que ya en Costa Rica el Día de Acción de Gracias es un día festivo. Recordemos que el Día de Acción de Gracias tiene también todo su origen en la colonia estadounidense, donde daban gracias por
por la llegada del barco Mayflower a las costas. Y bueno, pues resulta ser que nosotros ya habíamos adoptado el Viernes Negro, pero ya ahora tenemos el jueves de Thanksgiving, de Acción de Gracias, también como ley de la República, como un feriado. Así que nada más para que lo tengamos en cuenta, que nosotros vamos un poquito al revés con las tendencias, pero vamos con las tendencias al fin. Y tendencias, Rafa, que de una u otra forma, pues van a traer temas, van a traer procedimientos, van a traer pagos de impuestos posiblemente en compras y una serie de cosas que se pueden dar en esas fechas. Así que, pues siempre es importantísimo, ¿verdad? Saber cómo es el procedimiento tributario y no solamente tributario, el tema aquí de documentación, facturas, notas de crédito y todo ese tipo de cosas que se dan en esas transacciones comerciales. Así que realmente es bastante importante en todos esos temas. Bueno, aquí una estadística bastante importante, lo que dice es que cuáles son los bienes que más se consumen o que más se compran y se venden en esta época, y la línea nos tira hacia que sea el tema de la moda, el calzado y los complementos, ¿verdad? Eso es como lo que más se consume, lo que más se adquiere en esas fechas, llegando a un porcentaje del 65%. La parte de electrónica, las tiendas de electrodomésticos, vemos que también son tiendas que se promocionan mucho, que utilizan esta fecha como un trampolín muy importante para la generación de ingresos. Y es que no solamente es para la generación de ingresos, también hay un tema importante de la fidelidad del cliente, ¿verdad? Y de atraer nuevos clientes para los establecimientos comerciales. Un cliente que posiblemente esté acostumbrado a comprar en un establecimiento comercial, posiblemente lo siga haciendo siempre y cuando sigamos ofreciéndole estos descuentos en estas épocas, etcétera. Entonces yo creo que también es un tema para mantener la fidelidad de los clientes y para atraer nuevos clientes, pues con nuevas promociones que sean atractivas para todos ellos, ¿verdad? En la parte de juguetes me parece que también, si bien están en tercer lugar, me parece que es muy importante porque ya en esta época, pues las familias, los hogares están preparando para el tema de Navidad, los regalos de Navidad y todo eso, entonces aprovechan para comprar muchos juguetes. Y así por el estilo, ahí vienen un detalle de todos los bienes y servicios que son los que digamos, los que tienen esa estadística de mayores ventas. En general, diríamos que todos los comercios generan importantes ventas en esta fecha y por lo tanto sigue siendo una fecha muy relevante para el comercio y también para el consumidor, ¿verdad? Que aprovecha este día pues para beneficiarse de estos descuentos y estas promociones que son bastante significativas. Quería poner el micrófono, pero no pude. Vamos a ver, también dentro de la estadística tenemos que para el año 2021 dice que se registraron ofertas de entre 10% y hasta un 60%. O sea, aquí ya ahorita vamos a entrar en ese tema de los descuentos, pero recordemos que ya sea un 10, un 15, un 20 o hasta un 60%, lo relevante es que esos descuentos, lo vamos a ver más adelante, tienen que estar respaldados en una política de descuentos que tenga la empresa donde se pueda justificar el otorgamiento de este 10, de este 20, de este 30 o hasta este 60%. Lo cierto es que, bueno, es importante estos descuentos y por lo tanto deberíamos igualmente documentarlos y tenerlos todos respaldados como les he comentado. Igual que la estadística que mostramos, básicamente todo este tema de los electrodomésticos, de los equipos electrónicos, cosméticos, entre otros, son como los más buscados en esta época. Por consiguiente, igual, reitero, los comercios deberían prepararse y se están preparando para esta época para generar esas ventas relevantes y también pues los consumidores aprovechamos para generar, pues para adquirir los bienes que vamos a requerir en los próximos meses, sobre todo en la época navideña, ¿verdad? Entonces eso es un tema ahí bastante importante. Carlos, yo quería regresar un momentito nada más a esta estadística porque esto va a tener mucho que ver con el componente del impuesto que se percibe en materia de transfronterizos y me parece muy importante ver ese 50% en productos de electrónica e informática que
que me parece que va a ser sumamente relevante a la hora de tocar ese tema, y en el de viajes y movilidad. Así que nada más quería hacer ese breve comentario. Ok. Sí, realmente, Rafa, el tema de los electrónicos, los aparatos electrónicos, me parece que es un producto que se mueve mucho a través de las compras en línea, ¿verdad? Y ahí es donde, pues, donde llega a generarse este control de los servicios transfronterizos, ¿verdad? Y sobre todo ese cuidado que tenemos que tener en el pago del IVA para el contribuyente, sobre todo, ¿verdad? Porque aquí entendemos que obviamente el proveedor es un no residente, es alguien del exterior, y básicamente la consecuencia aquí es pues hacer todo el pago y toda la importación, pero también tomar en cuenta ese IVA que va a estar asociado a ese servicio transfronterizo, ¿verdad? A través de esa plataforma electrónica que utilizamos para hacer las compras. Vamos a ir considerando un poquito en el tema o entrando ya al tema de los descuentos un poquito. Recordemos que el descuento pues es una disminución, es una rebaja que hacemos en el precio, que tiene que estar otorgado o tiene que estar respaldado con un procedimiento, o más que un procedimiento, debería estar respaldado con una política de descuentos, ¿verdad? De forma tal que el descuento no se otorgue de forma aislada, sino que debe estar respaldado con un procedimiento claramente definido del por qué se otorgan estos descuentos, ¿verdad? Y cuál es el monto o el porcentaje de descuentos que aplicamos. Esta política de descuentos tiene que existir, si bien estos entendemos que es un tema de descuentos generalizados en el comercio, en la mayoría de comercios se da, pero ya lo vimos en la filmina anterior, hay descuentos que pueden llegar hasta un 60% o más. Ya un descuento del 60% o más, podríamos inclusive estar rozando posiblemente que son productos que se venden por debajo de su costo, ¿verdad? Y muchas veces eso sucede pues para rotar inventarios, casi que diría yo que esa es como la política cuando se venden productos con descuentos tan significativos, ese es uno de los motivos, ¿verdad? Entonces es importante siempre documentar este descuento, tener las políticas de descuentos, saber por qué se otorgan esos descuentos y tenerlo justificado de cara a una eventual revisión de parte de Hacienda en el futuro. ¿Por qué se otorgan los descuentos? Claramente es un tema comercial, ¿verdad? Y en la parte comercial incurre no solamente el tema de atraer clientes, el tema de mantener la fidelidad de los clientes, también el tema de la rotación de inventarios es sumamente importante, pero claramente es un tema de estrategia comercial. Y en la parte financiera diríamos que también tiene un valor significativo, porque también es generar flujo, ¿verdad? Flujo que necesitamos para efectos de comprar los bienes y servicios que vamos a poner a la venta para diciembre. Si bien es cierto, ya muchas tiendas lo tienen, pero posiblemente existan cuentas por pagar sobre esas compras o algo así. Y bueno, y este flujo de efectivo que llega de forma significativa en este Viernes Negro, pues va a significar un desahogo financiero para estas empresas, y así generarán flujo para poder, repito, hacerle frente a esas deudas o para iniciar ya el tema de la importación de mercadería, que inclusive habrán muchos importadores o muchos comercios que hoy tienen en almacenes fiscales mercadería ya lista para ser desalmacenada, ¿verdad? Y en ese caso, este flujo efectivo viene a ayudarles bastante con esos temas. Definitivamente la rotación de inventarios es un tema que se considera cuando se aplican estos descuentos, ¿verdad? Sobre todo aquellos productos que tenemos ahí un poquito pegados, que dice uno, ¿verdad? Y este es el momento ideal pues para rotarlos, para venderlos, y no solamente para lograr el flujo de efectivo, recuperar el efectivo que invertí en ese activo, en ese inventario, perdón, sino también para liberar espacio en algunos casos para introducir los nuevos productos, ¿verdad? Los nuevos productos de la época navideña. Entonces, es bastante importante el tema de la rotación y definitivamente está totalmente relacionado con la parte comercial, ¿verdad? Incrementar los ingresos, definitivamente, así vemos los comercios cómo incrementan sus ingresos significativamente. Antes este ingreso, cuando teníamos el periodo fiscal de octubre a septiembre, posiblemente este ingreso quedaba para el siguiente periodo, o sea, se declaraba en renta en el siguiente periodo. Con la reforma fiscal, como tenemos un periodo anual de enero a diciembre, pues ya estas ventas van a quedar en este periodo fiscal y vamos a tener que declararlo como ingresos en la declaración de 101 que tiene su periodo fiscal de enero a diciembre. Entonces es importante, igual, este tema del Viernes Negro, tomar en cuenta, yo sé que así lo tienen claro, pero hay que recordarlo, que esto no cambia en nada los procedimientos establecidos de control en el tema de la emisión de comprobantes, en el tema del recibo del dinero, de la percepción del dinero, en el tema de registrar el ingreso, los descuentos, eso no cambia en absolutamente nada.
aunque sea, digamos, un tema masivo que se da en algunas tiendas, igual deberíamos cumplir con todos los requisitos. Obviamente, el de emitir comprobantes electrónicos es uno de muchísima relevancia que no deberíamos jamás dejar de lado, máximo hoy que todos están obligados a emitir comprobantes, ¿verdad? Entonces, todos esos temas, igual que lo cumplimos con una venta normal, igual deberíamos cumplirlos en este periodo. No hay ninguna excepción, ninguna salvedad en ese tema, ¿verdad? Y en la parte de clientes ya lo comentamos, pues para tener fidelidad con los clientes que tenemos ahora y también para atraer nuevos clientes, que siempre es importantísimo, ¿verdad? El tema de generar nuevos clientes, traer nuevos clientes y generarles fidelidad, ¿verdad? Y la fidelidad también se logra a través de esto, ¿verdad? A través de ofrecerles estas promociones, estos descuentos año a año y que se sientan identificados con el comercio y eso nos permite generar estas ventas y obviamente pues tendríamos que también ser siempre conscientes del pago del impuesto de renta y el pago del IVA que generan todas estas ventas. Yo quisiera solamente agregarle a lo que manifiesta Carlos o llover sobre mojado, porque Carlos lo dijo varias veces, la importancia de la política de otorgamiento de descuentos. O sea, no creo que le baste a un auditor a la hora de llegar y decirle, mira, ¿por qué fue? Porque fue noviembre. Me parece que sí es importante que tengamos esa política de otorgamiento de descuentos para efectos de justificar bien una eventual fiscalización. Un poquito aquí lo que la normativa nos dice respecto al impuesto del IVA. Recordemos que, y eso que comentaba Rafael y que lo hemos venido comentando, la norma específicamente el artículo 12 de la ley del impuesto al IVA establece que los descuentos aceptados en las prácticas comerciales siempre que sean usuales y generales y que se consignen por separado en la factura o en otro documento. Aquí es importante esto porque recordemos que los descuentos, estos dos requisitos que me establece la norma de que sean usuales y generales, se refiere a que sean usuales en el sentido de que los porcentajes que se establecen de descuentos sean usuales, sean razonables. Evidentemente, un descuento del 50, del 60%, pues es razonable en esta época, ¿verdad? Posiblemente fuera de esta época, sí tendríamos que documentarlo de mejor forma porque tal vez suena como a que no es un poquito razonable un descuento de esos porcentajes, ¿verdad? Pero sin embargo, en esta fecha del Viernes Negro podemos ver descuentos del 50, 60 y hasta más, ¿verdad? Pero siempre deberíamos tenerlo justificado en que es una venta que se hace en esta época y por qué se hace, ¿verdad? Mucho de eso, reitero, posiblemente sea por la rotación de inventarios, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el otro requisito que habla de generales es que tiene que ser general para todos los clientes, o sea, no deberíamos tener en este caso, digamos, preferencias sobre algunos clientes en específico, sobre todo aquellos que son relacionados, que normalmente tendemos mucho a otorgar condiciones especiales a las partes vinculadas. Aquí no debería ser así, un descuento tiene que ser general, significa que si yo compro un producto, igual si lo compra Rafa o lo compra Jaime, deberíamos tener el mismo descuento si estamos comprando bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, estos dos requisitos de que el descuento sea usual y general tiene que estar siempre presente en todas esas políticas de descuentos. Y un tema importante es que ese descuento, como la norma lo dice, tiene que reflejarse en la factura. Es importantísimo que el descuento se refleje en la factura, ¿verdad? Excepto en aquellos casos donde hay una modificación al precio lista, que eso ya varía un poquito, ¿verdad? Pero esos descuentos comerciales que se otorgan ahí al momento de la venta, es importantísimo que queden reflejados en la factura porque es una forma de poder documentar y demostrar por qué fue que vendimos a un precio X, digamos, inferior al monto que lo teníamos anteriormente para la venta, producto precisamente de ese descuento que otorgamos y que está documentado y reflejado en la factura. Entonces, eso es sumamente importante. No dejemos de lado eso de que siempre debemos reflejar esos descuentos en la factura y que los descuentos tienen que ser siempre usuales y generales. Ahora, en la parte del artículo 15, vean que lo que la norma establece, y yo sé que ya ustedes lo conocen, pero es importante siempre reiterarlo, de que los descuentos no forman parte de la base imponible. ¿Qué significa eso? Que los descuentos rebajan la base imponible. Si tengo una venta de 100 y me otorgan un descuento del 50, pues entonces yo debería a los 100 rebajar 50 y sobre el saldo que me queda o sobre la diferencia de 50, aplicaría la tarifa de impuestos, digamos, la general de un 13% si estoy vendiendo productos afectos a esa tarifa. Entonces, los descuentos siempre tienen que rebajar la base imponible y esto no solamente es un tema en el cual los establecimientos comerciales lo hacen de forma correcta y tienen que estar siempre verificando que esto sucede,
sino que nosotros también como consumidores siempre estemos atentos a fiscalizar esa situación, ¿verdad? Que los descuentos se estén rebajando el precio y que el impuesto al valor agregado se cobre siempre sobre el neto una vez rebajado ese descuento. Eso es importantísimo, ¿verdad? En la parte de servicios, pues igual, en la parte de servicios no tiene por qué haber tampoco diferencia con respecto a los bienes. Igual podemos recibir un descuento en la venta de un servicio. Me llamó la atención, por ejemplo, que me llegó una promoción, por ejemplo, de una agencia de vehículos diciendo que tenían un descuento para efectos de los servicios que se dieran en el taller ahora en este mes de noviembre. Bueno, y recordemos que cuando se da un servicio en un taller, tenemos no solamente el cambio de piezas, sino que también hay un componente de mano de obra, de servicio, ¿verdad? Y bueno, en ese servicio posiblemente también me apliquen este descuento. Entonces, tenemos que tener claro eso, que el descuento siempre aplica tanto para bienes como para servicios. No hay ninguna diferencia en esto y siempre debemos observar 3 requisitos básicos: que los descuentos estén consignados en la factura, que ese descuento siempre sea usual y general, y lo otro es que tenemos siempre que tener cuidado de que exista una política de descuentos para el otorgamiento de estos descuentos que estamos conversando, ¿verdad? Siempre esos son temas muy, muy relevantes, ¿verdad? En síntesis, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que los descuentos que se otorgan siempre deben cumplir con ser descuentos usuales y generales, según la explicación que acabamos de ver. No deberíamos nunca alejarnos de estos, no deberíamos conceder descuentos que no estén apegados a esta política de descuentos. No debemos otorgar descuentos, sobre todo a compañías o a partes relacionadas por el tema de precisamente de ser relacionados. Eso no tiene que incidir en el otorgamiento de los descuentos. Los descuentos siempre tienen que ser descuentos objetivos y repito, que estén siempre justificados en ser descuentos usuales y generales y que estén amparados a una política de descuentos clara que podamos presentar, que podamos aportar como prueba ante una eventual fiscalización. Deben consignarse en la factura, ya lo vimos, la norma lo establece claramente, todo descuento debe quedar consignado en la factura. No se ve bien y no sería factible otorgar un descuento que no quede en la factura porque definitivamente pues, no me va a coincidir el IVA con el monto que esté en la factura, ¿verdad? Es importante. También, no solamente en la factura, también recordemos que estos descuentos hoy en día con la reforma fiscal, situación que no se daba cuando teníamos la ley del impuesto general sobre las ventas, en donde no se permitía, hoy sí se permite que los descuentos también se otorguen a través de notas de crédito, ¿verdad? No creo que sea un tema relevante para el viernes negro porque realmente las notas de crédito se otorgan posterior a la emisión de la factura y normalmente se hacen con la intención de, pues de ajustar algo que yo o de otorgar algo que yo no lo concedía al momento de emitir la factura, que posiblemente me equivoqué en el precio y que tenía un acuerdo de un precio menor o inferior con el cliente, o bueno, al final no le otorgué el descuento que estaba en la política o el descuento que había acordado con él, y entonces procedo a emitir esos descuentos o ajustar la factura electrónica con esas notas de crédito. Reitero, tal vez no sea mucho lo que se ve en esta fecha, pero siempre es importante que tengamos claro de que los descuentos también se pueden otorgar o ajustar a través de notas de crédito. Siempre, evidentemente, notas de crédito electrónicas. Recuerden que un comprobante electrónico, entiéndase, una factura electrónica, solamente puede ser modificada con otro comprobante electrónico, en este caso con una nota de crédito o con una nota de débito. Entonces, cualquier modificación que le hagamos siempre a una factura electrónica, tenemos que hacerlo siempre con otro documento electrónico. No deberíamos hacerlo con una nota de crédito financiera o no electrónica, ¿verdad? Precisamente el reglamento de comprobantes electrónicos me indica claramente de que solamente puedo modificar una factura electrónica con otro comprobante electrónico, entiéndase, reitero, nota de crédito o nota de débito. Tema importante también con esto de las notas de crédito es, y vieran que consultan mucho sobre esto, es en qué momento registro yo la nota de crédito. Pues bueno, la norma también es muy precisa en eso e indica que la nota de crédito se debe registrar en el momento que se emita la nota de crédito. Entonces puede ser que yo haya hecho la factura en el mes de octubre, pero si yo estoy en el mes de diciembre y en el mes de diciembre voy a hacer el ajuste con la nota de crédito, debería registrar la nota de crédito en el mes de diciembre. Ahí es donde hago el ajuste al crédito fiscal o al impuesto de ventas que yo me apliqué, ¿verdad? Entonces debo aplicarla en la fecha donde yo emití la nota de crédito. Eso está indicado claramente en la norma y no deberíamos por qué ir a modificar la factura que hicimos en meses anteriores, ¿verdad? Consideración de los descuentos, o sea, reiterar nuevamente ese tema que es sumamente importante, es que debemos contar con la política formal de descuentos
y es que posiblemente en estos temas, cuando son así del Viernes Negro, pues uno entiende que son ya temas comerciales que se planifican con mucha antelación. Bueno, hay que estar presentes, sobre todo en la parte contable y financiera, siempre en la parte contable y financiera, darnos a la tarea de ver si existe algún documento emitido por la parte comercial, por la parte de gerencia, donde se establezcan esta política de descuentos para este Viernes Negro del 2022. Es importante tenerla. Uno entiende que la Administración Tributaria conoce de que en esta fecha es una fecha de descuentos y todo eso, pero siempre hay que tener el documento de respaldo porque la norma me lo exige y porque es una evidencia para poder justificar el por qué estoy otorgando descuentos. Máxime, como lo vimos hace un rato, de que hay algunos establecimientos comerciales que otorgan descuentos bastante significativos, ¿verdad? Que rondan el 50 o hasta más % Entonces, un descuento así que llama mucho la atención, es importante siempre tenerlos documentados con esta política de descuentos. Para los descuentos que no se incluyan, si por A por B no tenemos la posibilidad de contar con esta política de descuentos, pues deberíamos tal vez en la parte contable y financiera también darnos a la tarea de tener algún documento, ¿verdad? Algo escrito de parte de la gerencia o de alguna jefatura donde se establezca que para el Viernes Negro vamos a entrar en un tema de descuentos, alguna cosa así, pero sí deberíamos tener algo que nos respalde ese otorgamiento de descuentos. Además, recuerden que normalmente las fiscalizaciones no se dan en el mismo, jamás, ni en el siguiente año, ¿verdad? Posiblemente Hacienda llega 2 o 3 años después. Entonces, cuando Hacienda llega 2 o 3 años después a hacernos una fiscalización, pues devolvernos 2 o 3 años a buscar esta política va a ser difícil, sobre todo si no la tenemos, y tratar de reconstruirla va a ser muy, muy difícil. Por eso uno siempre trata de recomendar que estos documentos, no solamente la política, sino otros documentos que se utilizan para efectos tributarios, como la conciliación fiscal, por ejemplo, siempre es importante tenerla, hacerla en el momento y tenerla respaldada, porque reitero, en una eventual fiscalización 2 o 3 años después, ir a buscar eso, y si no lo tenemos y se quedó en la computadora de algún colaborador que ya no está o alguna cosa así, se vuelve un tema complicado, porque son documentos que están en la norma y que por lo tanto en una eventual fiscalización el auditor puede tener toda la posibilidad de pedirnos no solamente la política de descuentos, sino otros documentos, reitero, como la conciliación fiscal, por ejemplo. Entonces siempre tratemos de tener esos documentos ahí disponibles, que nos queden ahí como respaldo y no tener que ir a la carrera, salir a preparar esos documentos cuando estamos siendo sujetos de fiscalización. Hay un tema importante también que debemos diferenciar, sobre todo en la parte de comercio, cuando estamos de frente a un descuento o cuando una variación de precio. Cuando hay una variación de precio, el comercio lo que tiene que hacer es modificar, por así decirlo, su lista de precios. Hoy tengo una disminución en el precio del celular, antes lo tenía en $500, ahora lo voy a vender en $400. Eso, digamos que no deberíamos plasmarlo en la factura como un descuento, sino como una variación en el precio de lista. O sea, ya la factura sale por el monto de los $400. No vamos a reflejar ningún descuento. El descuento es cuando seguimos manteniendo el precio lista, pero otorgamos un descuento especial, ¿verdad? ¿Qué es lo que más opera en la parte comercial? Y yo diría que es como el más atractivo para efectos de atraer clientes. Me parece que el descuento, ¿verdad? Porque de cara a un cliente es más, digamos, más atractivo decir que le estoy haciendo un descuento del 10, del 20% y que se lo reflejo en la factura, a decirle que ya el precio viene incluido en el precio de venta, ¿verdad? Normalmente cuando le dicen a uno eso, uno siempre duda si efectivamente el precio ya de lista, el precio de venta trae o contiene ese descuento. Es más bonito ver ese descuento reflejado en la factura de cara a nosotros los consumidores. Por eso tenemos que diferenciar cuándo es una disminución en el precio de lista y cuándo es un descuento que estoy recibiendo. Verificar la correcta contabilización, ya esto corresponde a la parte del comercio, pues siempre tenemos que tener en nuestra parte contable registrada no solamente, digamos, la venta, y que es obvia que tenemos que registrarlo, sino que también esos descuentos deberíamos tenerlos registrados en una cuenta de descuentos sobre ventas, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente para ser consistentes con la factura, porque en la factura ya vimos que se refleja el precio de venta y también el descuento. Y no solamente es por eso, sino que también es importante para efectos de estadísticas, para efectos de sacar, digamos, números, de sacar digamos, qué sé yo, medir crecimientos o decrecimientos. Es importante ver, digamos, cuánto fue lo que se otorgaron de descuentos en el periodo 2022, compararlo contra el 2021 y ver si esto al final está generando realmente que tengamos mayores o incrementos en ventas, ¿verdad? Entonces, no solamente veamos la parte contable, que siempre es importante y siempre es necesaria y es
digamos, requisito hacerlo. También veamos que la parte contable como una fuente de información sumamente relevante, no solamente para tener, digamos, el estado financiero o la situación financiera de la empresa, sino que también nos sirve evidentemente para tomar decisiones. Y esos descuentos nos pueden servir para una toma de decisiones futura también. Así que es importante, relevante también hacer el correcto registro contable de esa transacción. Gastos deducibles, sobre todo en la parte de los comercios, recordemos que la norma establece 3 requisitos básicos que tiene que cumplir todo gasto para que sea deducible el impuesto de renta. Uno es que ese gasto tiene que ser necesario y pertinente para la generación de ingresos, tema sumamente importante, o sea, tiene que haber una conexión en la parte de ingresos y gastos. Y aquí tal vez me voy por la línea de aquellos contribuyentes que también aprovechan el viernes negro para comprar ciertos bienes o servicios para la empresa. Pensemos en una empresa que aprovecha el viernes negro para comprar computadoras, para cambiar las computadoras de sus colaboradores. O bien pensemos en un contribuyente que aprovecha el viernes negro para comprar mobiliario. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que esas compras obviamente van a venir respaldadas con su factura y todo el tema y su pago y todo, pero esas compras que al final podrían ser gastos o activos fijos, tenemos que tomar en cuenta de que tienen que ser necesarios para la generación de ingresos. Podríamos deducir, por ejemplo, una compra que hagamos de, no sé, por ejemplo, que un contribuyente aproveche para hacer una compra de unos juegos electrónicos que van a ser utilizados, no sé, por el socio o algo así. Definitivamente eso no debería ser gasto deducible porque no está asociado a la generación de ingresos, ¿verdad? O que aprovechemos para hacer compras en línea de juegos o de algunos programas informáticos que compremos, pero que no van a ser utilizados por el contribuyente en la empresa. Esos claramente son gastos no deducibles porque no tienen esta conexión con la generación de ingresos. Entonces, aprovechemos, revisemos eso y tratemos siempre de cumplir, sobre todo ahora que estamos de cara cerquita a la vuelta de la esquina está el cierre fiscal, y siempre tenemos que hacer esta revisión de cara a que cuando hagamos la presentación de la declaración tengamos claros cuáles son aquellos gastos o costos o erogaciones que no cumplen con la condición de ser gastos deducibles porque no están llegando a este tema de que son asociados o que son necesarios para la generación de ingresos. Ese es el requisito número 1. El requisito número 2, recordemos que todo gasto deducible, para que sea deducible, también tiene que cumplir cuando corresponda con haberse hecho las retenciones que correspondan, qué sé yo, el impuesto a remesas al exterior, por ejemplo, el impuesto al salario, etcétera. Entonces, esto no tiene que ver mucho, digamos, con el viernes negro. Bueno, tal vez en el tema de servicios que se compren al exterior. Si compramos un servicio, digamos, si tenemos un servicio profesional que compramos en noviembre, y que eventualmente el proveedor nos da un descuento por el viernes negro, etcétera, y entonces compramos esos servicios intangibles, por ejemplo, o cuando compramos licencias que son royalties, deberíamos saber que si ese royalty está sujeto a una retención, que efectivamente lo está, a un 25% de retención en la fuente, si yo no aplico esa retención, ese gasto no es deducible el impuesto de renta. Entonces, siempre tengamos presente eso en el tema de pago de servicios al exterior. Y el otro son los comprobantes. Claramente ya a estas alturas del partido, como dice uno, ya todos tenemos claro de que no podemos tener ningún gasto que no esté respaldado con un comprobante electrónico. Eso es un tema generalizado. Todos nuestros gastos tienen que estar respaldados con un comprobante electrónico, porque por ahí, digamos, están compras que se le hagan al régimen simplificado que no tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Sin embargo, yo como comprador sí estoy obligado a hacer la factura electrónica de compra. Entonces, al final, siempre está respaldado con un comprobante electrónico. Entonces, recordemos esos 3 requisitos básicos que tiene que cumplir todo gasto para que sea deducible, y en este viernes negro, pues también verifiquémonos de que no hay ninguna excepción, no hay ninguna salvedad para no cumplir con estos 3 requisitos. Tenemos que cumplirlos cabalmente en todos los casos. Comprobantes autorizados, recalcar lo que les acabo de comentar, de que todos los contribuyentes están en la obligación de emitir comprobantes electrónicos, solamente el régimen simplificado y por ahí las entidades financieras cuando cobran algún servicio que no esté sujeto al IVA, intereses, por ejemplo, normalmente no hacen comprobante electrónico. Cuando sí está sujeto al IVA, como seguros y otros servicios, sí tienen que emitir comprobante electrónico, pero a partir de ahí ya no hay ninguna salvedad. Inclusive, para detallarles un poquito, hace ya varios meses había circulado un borrador de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos,
Y ahí venía también la obligación de que para las compras del exterior también íbamos a tener la obligación de hacer la factura electrónica. Esto no ha entrado a regir todavía, pero esto lo que nos lleva al final a la conclusión es que Hacienda quiere que tengamos todas nuestras compras y nuestras ventas respaldados con comprobantes electrónicos. ¿Qué se está quedando hoy sin comprobante electrónico? Y básicamente los temas de la planilla de la caja, los gastos de diferenciales cambiarios, depreciaciones, pero todo lo que vaya a ser compras y ventas, Hacienda sí lo va a tener respaldado. Y eso es un tema relevante porque entonces ya con esa información que tiene Hacienda, podríamos concluir que Hacienda sí puede, digamos, reconstruir un estado de resultados bastante cercano a nuestra realidad, porque tiene, reitero, todas las compras y ventas respaldados con comprobantes electrónicos. Y si por ahí, con esta versión 4.4, también se quiere documentar con comprobantes electrónicos las compras del exterior, pues con mucho más razón Hacienda tendrá más información sobre todas nuestras compras. Así que en comprobantes electrónicos no hay ninguna salvedad. Para efectos del bien de negro, igual tenemos que emitir comprobante electrónico en todas las ventas que hagamos, y nosotros también como consumidores deberemos estar siempre atentos a que nos entreguen ese comprobante electrónico en todas las ventas. No hay ninguna salvedad con esto. El tema de las compras en línea también, como Rafa también lo comentó al inicio, se da también un auge de estas ventas también en estas fechas. Y es importante tener claro eso. Con las ventas en línea, si son ventas en línea locales, ya hay evidentemente muchísimos comercios que establecen que tienen ventas en línea en Costa Rica, pues eso pensaríamos que no hay ninguna excepción para cumplir con todos los requisitos que hemos conversado de aquí hacia atrás. Factura electrónica, descuento en factura, etcétera. Aquí tal vez donde se complica un poquito el tema es cuando hacemos estas compras online a proveedores del exterior. O sea, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué pasa con la emisión de la factura? ¿Qué pasa? Está sujeto a un impuesto de remesas. Esta compra, deberíamos revisarlo. Entonces, todos esos son temas que igual tenemos que analizar y revisar cuando hacemos estas compras online. No tenemos que dejarlas de lado. Igual, una compra del exterior requiere de una factura para efectos de yo poder deducir el gasto. No hay ninguna excepción en eso. Obviamente será una factura con los requisitos que se emitan en el país donde se emite la factura, ¿verdad? Pero no habría ningún tema, ninguna excepción con este tema. Bueno, aquí seguimos con los servicios transfronterizos y viene negro. Eso le doy la palabra a mi compañero Rafael González para que continúe con este tema. Muchas gracias, don Carlos. Vean ustedes que definitivamente, precisamente en razón posiblemente de la ubicación física de muchísimos de los proveedores que participan dando promociones en el Black Friday y en el Cyber Monday, tenemos que la administración, a partir de la reforma con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estableció la posibilidad de generar un cobro a los servicios digitales transfronterizos. ¿Eso qué significa? Son aquellos servicios que se prestan a través de Internet o de una red o una plataforma digital o tecnológica que por su naturaleza estén básicamente automatizados y requieren una intervención humana mínima. ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Ejemplos de servicios o de intangibles, o sea, de bienes digitales que se puedan adquirir de manera transfronteriza. Las compras de contenido digital, como pueden ser las descargas de música, los libros electrónicos, los videos, las aplicaciones, los juegos, o los suministros de contenidos basados en suscripciones, como noticias, música, juegos en línea, o el suministro de servicios de software y mantenimiento, software de antivirus, almacenamiento de datos, de datos digitales, entre otras. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta que esto se implementó, y pongamos ejemplos, las descargas de música o los streaming tenían un tratamiento diferenciado entre un proveedor local y un proveedor del exterior, porque resulta que el proveedor del exterior no estaba afecto al IVA, a pesar de que el servicio per se sí lo estaba, porque no había forma de cobrárselo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el suministro de noticias. Carlos presentaba ahora
el ejemplo de por qué pueden ser en algunos casos deducibles, y pensemos en un Bloomberg, por ejemplo. O bien, también para las empresas, la adquisición de software antivirus o el almacenamiento de datos. Pero piensen ustedes que no estamos hablando de bienes tangibles, estamos hablando de bienes intangibles o de servicios, que son aquellos que van a estar sujetos a la regulación de servicios digitales transfronterizos, que básicamente lo que significa es que vamos a tener la posibilidad de que se les cobre por la prestación de estos servicios a la empresa proveedora el impuesto al valor agregado que se devenga en Costa Rica en virtud precisamente del uso de ese intangible en el país. Entonces tenemos dos figuras, tenemos al agente de percepción, y vean que no estoy hablando de retención, estoy hablando de percepción. Cuando se dice eso, estamos hablando de que es una suma adicional la que se percibe aparte del monto de la compra que se realiza, que está en manos de las entidades públicas o privadas que sean emisoras de tarjetas de crédito o de débito. El contribuyente de hecho, o sea, el que al final de cuentas paga los elotes, es el tarjetaviente en su condición de consumidor final, que realice las compras de servicios digitales transfronterizos por medio de Internet o por cualquier otra plataforma digital. Ojo, los servicios tienen que ser consumidos en el territorio nacional. Un intangible o un servicio que no se adquiera para ser consumido en el territorio nacional no va a estar afecto a la percepción del impuesto transfronterizo. Sí, Rafa, aquí tal vez un temita, un comentario ahí, tal vez como, porque son cosas que normalmente consultan algunos de nuestros clientes. Siempre ha habido, creo yo que existe un poquito de duda. Le pregunto a uno, mire, ¿por qué es que el banco me cobra el 13% sobre el monto que pago de Netflix, verdad? Entonces aquí la respuesta es que al final termina siendo un servicio que se da en territorio costarricense, ¿verdad? O sea, evidentemente, el Netflix usted lo ve en sus pantallas en su casa y evidentemente usted está disfrutando en Costa Rica de ese servicio. Igual sucede con Spotify o con cualquier otro de estos HBO o cualquiera de estas plataformas. Ahora, lo que también se entiende es que para efectos de Hacienda es muy difícil, evidentemente, decirle a esos prestadores de servicios, vengan y paguen ustedes el impuesto por el servicio que están prestando en Costa Rica. Eso no va a suceder. Entonces, digamos que no sé, Rafa, si llamarlo así, este procedimiento alterno, por así decirlo, que utiliza Hacienda, es una forma de cobrar el IVA, ¿verdad? Directamente, como dice Rafa, al contribuyente, al consumidor final, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se le adiciona en la tarjeta de crédito, el banco le adiciona, le cobra no solamente los 100 de la cuota, sino que le adiciona 13 por el monto del IVA, ¿verdad? Pero reitero, eso termina siendo porque el servicio se presta en Costa Rica y porque al final, como esas plataformas no tienen residencia fiscal en Costa Rica, sino que son plataformas del exterior y que nunca posiblemente vengan a vivir, a tener una residencia fiscal en Costa Rica, pues al final la forma de cobrar ese IVA es a través de esta forma de percepción, a través de las entidades financieras. Entonces, por ahí es por donde anda la justificación del cobro de este IVA. Perdón, Rafa. Gracias, Carlos, porque de hecho, lo dijiste bien en el sentido de que es el plan A, porque el plan B, y yo creo que ahí hay cajita blanca para el que lo terminó poniendo en la resolución, es que el contribuyente realmente es el proveedor o intermediario del servicio o bien intangible, pero tiene que solicitar la inscripción como contribuyente ante la administración tributaria, y eso hasta la fecha no ha ocurrido, a pesar de que se le ha dicho que no configura un establecimiento permanente en el país, o sea, que no se convierte en un residente tico para efectos fiscales. Lo cierto del caso es que no ha tenido ningún éxito el que ninguna plataforma, que ningún proveedor de servicios o de intangibles transfronterizo haya querido inscribirse ante la administración tributaria. Y es que, perdón, Rafa, y inclusive, bueno, no sé si tal vez lo vas a desarrollar un poquito más adelante, pero sobre todo ahora se está dando hay mucha inquietud, por ejemplo, por el tema del Airbnb, ¿verdad? Porque recordemos que es una plataforma muy usada y que no solamente es
para un consumo local, o sea, para hacer una reservación local en Costa Rica de un condominio, de un apartamento, sino que también yo lo puedo usar para hacer una reserva fuera de Costa Rica, ¿verdad? Pero lo puedo hacer con un pago con una tarjeta local. O sea, ahí posiblemente exista esta aplicación, lo que vos decías, esta aplicación del 13%, porque claramente en ese caso el servicio no se está prestando en Costa Rica. Estoy yo rentando una unidad habitacional que está fuera de Costa Rica. Ahí no debería haber este cobro del IVA, ¿verdad? Pero evidentemente creo que es algo que hemos comentado muchas veces. Creo que el banco no tiene cómo hacer esa distinción y al final, tratándose de una compra a través de una tarjeta que es emitida por la entidad financiera y que tiene, por así decirlo, la orden de Hacienda de que se aplique la retención, pues creo que esa retención va a ser de forma generalizada. Pero eso viene a ser un problema para el consumidor, ¿verdad? Porque su costo podría incrementar en este 13% cuando no realmente debería aplicar, ¿verdad? Sobre todo en esas compras que hacemos en el exterior. Claramente, las que son locales sí va a existir esa retención y aunque sea un poco, digamos, no sé, un poco injusto tal vez, porque la obligación es de esas plataformas venir y domiciliarse, pero es lo que decía Rafa, que eso no lo van a hacer y que a pesar de que se les ha ofrecido la oportunidad de que lo hagan, posiblemente el mercado costarricense no sea atractivo para ellos, pues para venir aquí a establecerse aquí en Costa Rica. Entonces yo creo que por ahí anda un poquito el tema Rafa. Sí, sí, efectivamente. Y ahorita le vamos a llegar a eso. Nada más, para efectos formales, los agentes de percepción, o sea, las entidades financieras que son emisores de tarjetas de crédito, tienen 3 días hábiles a partir de la transacción para enterar al fisco los montos percibidos del IVA. Mientras que en el caso de que eventualmente algún contribuyente decidiera, repito, venir a inscribirse, tendrían 15 días naturales para hacer para enterar el tributo correspondiente al IVA que perciben por operaciones en territorio nacional. Y tal vez sí me adelanto un poquito a ese tema, al tema que manifestabas, porque resulta que el código o la forma de identificar las transacciones, tanto quién es el emisor como quién es el proveedor de servicio transfronterizo, como dónde se presta el servicio, como dónde se procesa, se denomina trama. Y la forma de leer la trama es lo que la administración tributaria utiliza precisamente para identificar y para decirle a las entidades financieras cuando establece en la lista cualquier entidad proveedora de servicios o de bienes intangibles de manera transfronteriza, para identificarla como sujeta a la percepción. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque le impone al sujeto pasivo de facto, o sea, el sujeto pasivo que termina de nuevo pagando el impuesto, que es el consumidor final, a eventualmente hasta pedir devoluciones, como en el ejemplo que pusiste de cuando yo hago una reservación a través de Airbnb, que lo acaban de incluir en la lista y que tiene que ser percibida el IVA, a pesar de que yo tenga que demostrar luego que el servicio no lo consumí en el país. Entonces, un ejemplo ha sido el caso de Uber. La consulta concreta fue que solicita que se le indique cuáles serán los pasos que este ministerio realizará cuando en cuanto al cobro de empresas como Uber del 13% del IVA. Serán los usuarios del servicio quienes deben pagar el IVA. O sea, definitivamente van a ser a los que en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito o débito les llegue finalmente la percepción del impuesto. Serán los agentes bancarios, los emisores de las tarjetas costarricenses, quienes fungirán como agentes de percepción del IVA. El banco debe captar o percibir el monto del IVA del fisco y enterarlo. Y las empresas que no deseen que a sus clientes se les perciba el IVA pueden inscribirse como contribuyentes. O sea, cuando Uber preguntó, le respondieron lo que hemos venido hablando ya hace ratito, y es el componente general. ¿Qué es lo que pasa con ese caso tan particular? Que
el servicio de transporte, y no confundamos el servicio transfronterizo de la plataforma que provee Uber del servicio de transporte. Se supone que los choferes, que los colaboradores, que los socios deberían estar inscritos tanto en el impuesto sobre las utilidades como en el impuesto al valor agregado, pero eso por el servicio del transporte que proveen. Recordemos que no es tanto el servicio de transporte lo que estamos grabando, sino el uso de la plataforma. A pesar de que donde se consume el servicio final es el que me va a decir si es un servicio transfronterizo o no. ¿Ok? Se supone que de acuerdo con los primeros proyectos de resolución, fundamentalmente, que el proveedor o intermediario debe verificar la ubicación del consumidor. Eso realmente en la vida real, en las tramas, no se está dando. Se toman como consumidos cuando los servicios correspondan a una ubicación en Costa Rica, ya sea por el IP del dispositivo, por la dirección, registrada por el cliente o por la dirección en que se preste el servicio. Repito, la trama no permite hacer esa distinción, lo cual va a terminar, y ahora lo vamos a ver, por obligar al usuario final a eventualmente pedir una devolución, porque con la trama la entidad financiera muy probablemente practicará la percepción del tributo con la información con la que cuenta. Un tema muy importante y que se viene discutiendo desde hace relativamente pocos días es la lista de los proveedores de servicios digitales o de intangibles transfronterizos y su ubicación en la lista que publica Hacienda. Ojo, con esto hay que tener mucho cuidado, porque la administración tributaria, a raíz de un par de errores que cometió con la lista, en la cual incluyó y excluyó en un mismo día a algunos proveedores, por ejemplo, lo que termina por decir para defenderse es, número uno, es en el documento concreto y no en la lista de donde se debe extraer la información de quiénes son los proveedores de intangibles o de servicios transfronterizos. Y segundo, que de consultarse una lista se consulte la lista que está en la página, la lista publicada en la página oficial de Hacienda. De modo tal que tengamos cuidado, las listas que Hacienda envía a las entidades financieras no necesariamente están actualizadas, así que las listas fidedignas son o la que se publica oficialmente en la página de Hacienda o las entidades que específicamente se agregan a la nota en la cual se dice la exclusión o inclusión de algún proveedor de servicios o de intangibles de manera transfronteriza. En cuanto a las declaraciones, básicamente se utilizan los formularios 102A y el 102.1. No me voy a detener mucho aquí, primero porque no sé si se ve y segundo porque, ¿cómo se llama? Por razones de tiempo para no... Pero esos son los formularios que se están utilizando para que las entidades financieras puedan declarar cada tercer día, como dijimos, los montos de las percepciones del impuesto efectivamente practicadas. Repito, y fue el caso, si no me equivoco, de Airbnb, en el que hubo un error donde se incluyó, se excluyó y se volvió a incluir en la lista que se entregó a las entidades financieras. Pero aquí hay otro punto que es interesante destacar, y es que en la trama viene el nombre, y el nombre puede estar separado por caracteres, es decir, no tiene que estar el nombre
Vamos a ver, por una parte no puede ser que el nombre esté segregado de manera tal que si uno agarra y suma las letras como en una sopa de letras que están incluidas en la trama y logra armarla, vaya a estar grabada, no es ese el caso. Pero lo que sí es cierto es que puede estar el nombre con una cantidad de espacios en el medio que aún así se entiende que está incluido en la trama y en consecuencia que está afecto a la percepción. Ustedes recordarán que al inicio, cuando hablamos de este tema, hablábamos de que iba a haber máximo 30. Vean que ya vamos por 137 compañías o proveedores de servicios transfronterizos que están afectos a la percepción. O sea que si utilizamos esos servicios o compramos esos bienes intangibles y los utilizamos en Costa Rica o para ser utilizados en Costa Rica, nos van a cobrar, aparte del monto de lo que compramos, va a venir en nuestro estado de cuenta una rebaja correspondiente al impuesto al valor agregado. Eso, repito, tiende a emparejar la cancha respecto de los proveedores locales. No obstante, como vamos a ver de inmediato, el problema que se nos presenta es a quién le corresponde demostrar que la percepción ha sido realizada. Aquí tenemos ejemplos de servicios digitales transfronterizos propios del viernes negro. Uber Black Friday, por ejemplo, pero ustedes verán cómo tenemos una gran cantidad de ofertas, de promociones, pero pensemos, por ejemplo, en un Norton. Aquí vale muchísimo lo que Carlos decía sobre la adecuada documentación de la compra que se realice, independientemente del descuento que se reciba, en la medida que yo ese Norton lo vaya a utilizar para efectos de la empresa, o sea, para producir rentas grabables. Distinto del caso del HBO Max, que a menos de que uno tenga un bar y autorización para utilizar la señal, pues va a ser probablemente un producto de consumo en el hogar. Y así es más o menos como se va a ver un estado de cuenta bancario donde me dice en el Spotify el monto de los 6.683 colones que corresponde al servicio, más los 869 que corresponden a la percepción del IVA. Ahí es donde se nota que es el consumidor final quien va a sufrir el monto del impuesto. Y aquí es importante recordar que para efectos de quien vaya a usar como consumidor que presta servicios, a su vez un servicio o un intangible transfronterizo, basta con utilizar el estado de cuenta como medio de demostración de la adquisición. Este es el medio de prueba idóneo en el caso del impuesto sobre la renta para efectos de justificar el gasto de un servicio o un intangible transfronterizo que yo adquiera. ¿Cuándo operan las devoluciones del IVA indebidamente percibido? Cuando el uso o disfrute total sea en otra jurisdicción, el ejemplo que ponía Carlos de que yo en la plataforma de Airbnb lo que haga es buquear un hospedaje en el exterior. Cuando utilice medios electrónicos de pago para la transferencia o el envío de dinero a personas o entidades ubicadas fuera del territorio nacional, en cuyo caso lo que procede es la retención sobre la comisión que me cobra el prestador del servicio, o cuando adquiera bienes o servicios a los que se refieren los artículos 8 y 9 de la ley, que son los bienes exentos o no sujetos. O sea, no se va a gravar por la vía del transfronterizo un servicio o un intangible que de otra manera estaría exento si se adquiere localmente.
¿quiénes están legitimados para la posibilidad de recibir, para pedir la devolución del IVA? Debe ser a quien le hicieron la percepción, el tarjetaviente. La razón por la cual, o la única razón por la cual procede la devolución por parte del emisor es que el proveedor se encuentre fuera de la lista. Mientras el proveedor esté en la lista, en todos los demás casos, ya sea que por la vía del Black Friday yo lo que me compre sean unas tenis que entren al país y que paguen impuestos en aduanas, va a corresponderme a mí, consumidor final, el ir a pedir la devolución. Lo mismo si yo el servicio o el bien intangible lo disfruto fuera del país. Obviamente se debe revisar el monto cancelado y en relación con el servicio que yo pagué y que provocó la percepción del tributo. Preguntas que son muy frecuentes. Como lo vimos ahora, para realizar la devolución de los montos percibidos en dólares, ¿debe convertirse a colones? Sí, sí debe convertirse a colones. De hecho, la percepción debe hacerse a colones, salvo que la tarjeta, bueno, la devolución siempre se va a convertir a colones. Me van a cobrar el impuesto en colones o en dólares según la moneda de la tarjeta que yo esté utilizando. Corresponde la devolución por la compra de bienes intangibles cuando se puede comprobar que no fue utilizado en Costa Rica. No corresponde la devolución por parte de la entidad financiera, le corresponde al consumidor final solicitar esa devolución. Como decíamos ahora, procede la devolución de la percepción por una transferencia que se realiza por medio, por ejemplo, de PayPal. Sí se tiene derecho, pero le corresponde devolver al perceptor, ya que en el caso de ese proveedor no se encuentra en la lista taxativa. Vean ustedes que en esta ocasión es por el medio de pago que se utiliza, de modo que en ese caso sí le corresponde al agente perceptor. ¿Se debe presentar un formulario para cada devolución de IVA? Sí, es un D402 por cada factura o compra realizada. Yo no sé si para efectos del Black Friday existan compras tan grandes como que justifiquen el calvario que me imagino significará el ir a pedir devolución del impuesto que me perciben. Pero en todo caso, sí voy a tener que llenar un 402 para esos efectos. Y le dejo la palabra aquí a don Jaime para que nos comente un poquito sobre la parte de la importación de mercancías o de la importación de intangibles. Adelante, don Jaime. Sí, muchas gracias, don Rafa. Creo que ha sido pues bastante clara la exposición que nos han dado, ¿verdad? A lo largo de este webinar, pero sí es importante pues cerrar un poco pues este cúmulo de ideas, ¿verdad? También con lo que representa propiamente la importación de las mercancías que muchas veces compramos durante el Black Friday o bien las compras que realizamos en plataformas electrónicas, no necesariamente en esta fecha, pero para efectos de efectos navideños, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante que quizás a lo largo del tiempo hemos tenido un esquema bastante conocido. Creo que hay una situación particular relacionada pues, a elementos de control que les voy a explicar ahorita, un poco de formalismo propiamente de los importadores y pues también temas de exoneraciones que han venido variando asociado en primera instancia a actualización de la normativa y segundo un poco para evitar ciertos abusos que se daban anteriormente. Si pasamos la diapositiva, don Rafa. Don Rafa, ¿me ayuda con la diapositiva, por favor?
Perdón, Jaime, ¿la ves ahí? Ya se hizo el cambio, ¿lo ves ahí? No. Ya, ahora sí, ahora sí. Si me se devuelven, porfa. Sí, si se devuelven, porfa. Más atrás. Todavía el anterior. Sí, el anterior, Okay. por favor. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener claro, ¿verdad? Que las situaciones o los procedimientos pueden variar si estamos en presencia, digamos, de una compra realizada como una empresa, ¿verdad? Que está debidamente formalizada, o si lo compro yo a título personal, que es lo que nos encontramos muchísimo durante esta época, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, ok, hay que tener cultura tributaria, tenemos que tener claro de que hay impuestos que tienen que ser asumidos durante la importación de las mercancías. Vamos a ver ahorita cómo cambió lo de las exoneraciones también que les comentaba, pero es muy importante que es un tema que pues definitivamente no se puede evadir y la legislación ha venido actualizándose en esa línea, ¿verdad? Y la administración aduanera precisamente ha buscado que pues cada vez haya más recaudación por este tema, ¿verdad? El otro tema que es bien importante es que no podemos ser tan impulsivos en temas de compra si no conocemos cuáles son los requerimientos más allá de los impuestos que pueden tener las mercancías. ¿Por qué? Porque pasa que de repente me encuentro perfumes o cosméticos a muy buen precio, pero a la hora de hacer la importación de ese tipo de productos yo requiero permisos especiales. Necesito registros sanitarios para ese tipo de productos y ahí es donde entramos en un escenario donde muchas veces perdemos el producto precisamente porque no somos capaces de poder cumplir con esos permisos. Hay ciertas gestiones que se pueden hacer ante el Ministerio de Salud en casos pues muy excepcionales, pero sí es muy importante que por ver una oferta, sencillamente no pensemos en que lo compro, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que asesorarnos para saber si yo realmente voy a poder cumplir con todo el proceso de importación en el país. Eso nos lleva a un tercer pilar que es muy importante, escoger quién va a ser el proveedor de mercancías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primera instancia me debe asesorar desde el punto de vista impositivo, saber cuánto realmente me va a costar tener ese producto en Costa Rica, porque la oferta puede parecer muy bonita cuando yo lo veo en una plataforma, pero si considero de repente que podría haber un cobro de impuestos internos en el país donde está el proveedor de las mercancías, llevar el producto, digamos, a un casillero o al centro de distribución del proveedor que estemos utilizando, el flete internacional, el seguro, más los impuestos, más la entrega y la tramitología en Costa Rica, puede ser que el producto nos termine saliendo muchísimo más caro. Entonces, es un tema muy importante que tenemos que ver con los proveedores. Ahí recalco también que es súper válido tener en cuenta que los proveedores de logística pues cada vez tienen mayores obligaciones y como consumidores pues tenemos que tener claro quiénes están debidamente registrados ante la administración aduanera y cuáles no, ¿verdad? Entonces desde ese punto de vista, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nos encontramos proveedores que nos dicen, bueno, no me importa qué es lo que usted trae, yo le voy a cobrar por el peso de la caja. Y realmente hay algo extraño detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque cada mercancía es individualizada cuando ingresa al país y cada mercancía tiene su propia carga impositiva. Entonces, desde ese punto de vista, también tenemos que ser muy cautelosos de con quién trabajamos, no solo para efectos de que nos asesoren, sino también para que puedan responder ante alguna eventualidad donde mi mercancía se vea comprometida. Y Jaime, perdón. tercero, Sí, perdón, Jaime. sí, adelante. Perdón, Jaime. Sí, nada más, Jaime. Y eso que estabas comentando me llamó la atención porque efectivamente eso se da mucho, Jaime, el tema de que normalmente uno hace la investigación esta de cuánto cuesta el producto y en las páginas y te aparece un monto X, pero realmente muchas veces la sorpresa es que cuando llega al país y pasa por aduanas y vas a la agencia aquí y te cobran, vos ves que el monto es mucho más alto. Mira, es que no había contemplado el transporte, no había contemplado el cobro del intermediario y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es un tema muy relevante, ¿verdad? Esos costos hay que adicionarlos en el tema de la estimación para saber cuánto es lo que me va a costar el producto ya puesto aquí, porque como vos bien lo decías, tiene que haber obviamente un tema de flete internacional, de transporte, tiene que haber un tema
del todo el agenciamiento que se hace en Costa Rica, ¿verdad? Del transportista y de la empresa de logística. Entonces yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ponerle mucha atención a eso, de que siempre van a haber costos adicionales a ese valor de compra, ¿verdad? Y que por ser mercancías, tienen que pasar por aduanas y evidentemente tendrán que hacer todo el trámite de importación pagando todos los derechos aduaneros, el IVA y todo esto. Yo creo que eso es un tema importante que a veces se deja de lado y puede ser un golpe relevante cuando nos damos cuenta de cuánto es el monto a pagar, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí no se puede perder de vista que dentro de una cadena de abastecimiento, pues vamos a tener gastos en el país de origen y vamos a tener gastos en el destino, ¿verdad? En este caso Costa Rica. Entonces, de ahí que les decía, no solo tenemos que pensar en la posibilidad, o sea, o hacer el ejercicio de escoger correctamente un proveedor que cumpla con todo lo que exige la ley para garantizarnos ese respaldo, ¿verdad? De que ante una eventualidad se cumpla o respondan por nuestras mercancías, sino también poder hacer correctamente ese ejercicio de costeo para pues poder validar que lo que estamos comprando efectivamente pues vale la pena comprarlo en el exterior y no en Costa Rica. Y ¿verdad? súmele a eso no... que existe, la posibilidad de que también le cobren el transfronterizo, de modo tal que le cobran doble IVA y va a tener que ir a pedir devolución. Correcto, correcto, porque recordemos que como bien nos explicaba en Rafa, podría venir el cobro, en este caso por el banco del IVA, y cuando pase la mercancía por la aduana, pues también me van a cobrar el IVA, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos en un escenario de una doble imposición y tendríamos que ir a solicitar la devolución, ¿verdad? Entonces son muchas cosas. A esto le sumo un cuarto pilar, que es que la tramitología como tal ha cambiado, porque recordemos que la administración, parte de lo que ha realizado o parte de las exigencias que ha formalizado inclusive a nivel de ley, es que las empresas o las personas que importen en el país, pues tienen que estar registradas ante la administración tributaria, ¿verdad? Eso en consideración de que pues hubo mucho auge de comercio electrónico, ¿verdad? Mucha gente importando, tal vez cumpliendo desde el punto de vista aduanero. Sin embargo, nos encontrábamos en un escenario donde tal vez no había formalizado ante la administración tributaria. Entonces, pues habían otro tipo de impuestos, ya no aduaneros, ¿verdad? Sino facturas del IVA que le cobra a sus clientes, ¿verdad? La declaración de renta que no estaba siendo pues gestionada oportunamente. Entonces, eso nos conlleva a que esos cuatro pilares nos van a marcar la pauta o son las principales consideraciones que deberíamos tener a nivel aduanero. Otro tema, ¿verdad? Es que en materia de exoneraciones, pues se hablaba mucho de la exoneración de los $500. Recordemos que la legislación, pues contempla inclusive aún la posibilidad, o sea, o habla de los envíos sin carácter comercial, que era esa exoneración de $500 que antes podíamos aplicar. En algún momento hubo una disputa entre la posición de la Dirección General de Aduana, ¿verdad? Y algunos sectores, entonces procedieron a hacer una consulta a la Procuraduría General de la República y en 2017 se emitió un criterio donde decía que inclusive las compras realizadas en plataformas podían gozar de este tipo de exoneración, ¿verdad? Entonces, eso se vino manejando hasta que en el año 2021, ¿verdad? Con la implementación de el reglamento al Código Uniforme, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cambia el concepto, no son envíos sin carácter comercial, sino se habla ahora de envíos de carácter familiar y vienen otra serie de condiciones. Entonces, ya no puedo usar, por ejemplo, lo que son los casilleros en Estados Unidos para traer un envío, sino que tiene que ser un envío con una empresa courier o por correo o algún tema muy particular destinado a una persona y yo tengo que demostrar la vinculación, ¿verdad? Y también me aplica el tope de los $500, ¿verdad? Entonces, ya son condiciones un poquito diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya yo lo que compro en plataforma no le voy a poder aplicar la exoneración de los $500, salvo que pudiese demostrar algo en esta vía, ¿verdad? Que es lo que actualmente tiene la normativa. Y también recordar que en junio del 2022 entró en vigencia la reforma a la Ley General de Aduanas y se incorporan unos conceptos, ¿verdad? Se habla de envíos, ¿verdad? Que tienen una cuantía mínima, que son los de los cuantía mínima, perdón, cuantía de minimis, que son aquellos envíos que tienen un valor inferior a los $100
en donde se dice, bueno, no le vamos a cobrar arancel, pero sí va a tener que pagar lo que son impuestos internos como IVA o si aplicara, por ejemplo, selectivo de consumo, pero también habla de importaciones no comerciales en la normativa y habla de aquellos envíos que tienen un valor inferior a los $50, que esos sí van a estar totalmente exentos de pagar tributos durante la importación, ¿verdad? Pero se puede hacer un máximo de 12 al año, 1 al mes, ¿verdad? Entonces eso ha venido cambiando. ¿Qué quiero decirles con esto? En la conceptualización, todas las compras que realicemos en Viernes Negro para lo que son efectos tanto personales como de negocio van a estar completamente grabadas porque en algún momento estos esquemas de exoneración pues fueron cuestionados porque había realmente un abuso y no había una razón de ser de por qué exonerarlos. Entonces esto se ha venido regulando y ha venido evolucionando en esta línea. Siguiente diapositiva, por favor. En temas de impuestos también es muy importante pues, entender que hay diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Entonces, tenemos los casilleros, ¿verdad? Que en el caso de nuestra legislación, pues se pueden convertir en auxiliares de la función pública aduanera o deberían hacerlo de esa forma. Y ahí la legislación les da la posibilidad tanto a los casilleros como a otras empresas de paquetería que estén registradas como tal de tramitar lo que se llama un DUA simplificado o un DUA global. ¿Qué quiere decir esto? Que la declaración sale a nombre de esa empresa y cada una de las líneas está asociada a las guías que tienen un valor inferior a $1,000 de todos los clientes, digamos, de esa empresa de paquetería. Entonces, hay una pregunta recurrente respecto a esto porque pueden haber muchos embarques que se ajusten a esta característica de un valor inferior a $1,000 y, por ejemplo, la primera consulta de empresas que sí están formalizadas ante la administración tributaria es yo realmente me podría aplicar el crédito de IVA de esa importación porque yo no aparezco en el DUA como importador. Pues la respuesta es sí, porque cada línea sí está asociada a una guía específica, que esa guía específica sí es mía, pero la posibilidad que da la legislación de hacer ese DUA simplificado, pues sencillamente nos obliga pues a hacer un control un poquito diferente para poder demostrar cuál es el sustento de ese crédito. Hay otra posibilidad también que ya son, bueno, que podría manejarlo con las mismas empresas de paquetería o ya otras empresas de carga o consolidadores, ¿verdad? De generar DUAs ya normales a nombre mío, en donde pues yo lo que tengo que valorar es, ok, ¿cuáles son los costos asociados a eso, verdad? Creo que lo mencionaba hace un rato, nos podemos llevar muchas sorpresas, si podría aplicar en algún escenario tratados de libre comercio, ¿verdad? Y cómo se respalda el crédito de IVA cuando soy un contribuyente. Pero también tener claro que la normativa pues establece excepciones o trámites específicos para no necesariamente verme obligado a registrarme ante la administración tributaria, sino que por el contrario yo pueda hacer lo que se llaman pues declaraciones de importaciones no comerciales, no la que les mencioné hace un rato con un valor inferior a los $50, sino cuando ya son compras personales. Entonces, ahí sí tenemos que tener conocimiento de que a la hora de realizar ese tipo de trámites, ya no tengo tantísima apertura, ¿verdad? Lo que es menos de $1,000 no voy a tener problemas. Si me excede ese monto, entonces ya sí tenemos que pensar que esa declaración aduanera tiene que hacerse con un agente de aduanas, que tengo que hacer una declaración de máximo 20 líneas, que son máximo 6 unidades de producto por cada línea, ¿verdad? Y que puedo hacer una importación de ese tipo una vez al mes. Entonces ya entran otra serie de condiciones y ahí es donde les digo que es muy importante que antes de hacer las compras, por ejemplo, para Navidad, más allá del Viernes Negro, pues validemos quién va a ser nuestro proveedor del servicio y que nos pueda asesorar en esa línea. Perdón, para que en algún momento no nos veamos o no veamos entorpecido el trámite de importación como tal. Pero bueno, eso es el abanico de opciones que tenemos, ¿verdad? Pasemos al siguiente slide, nada más para cerrar un poco la idea. Y ahí lo que les mostramos es cómo la administración aduanera ha formalizado precisamente esas obligaciones de carácter tributario, ¿verdad? Aduaneras e inclusive obrero-patronales para quienes quieran hacer importaciones. Pero como les decía, aquí lo más importante es que tengamos la claridad de cuáles son los trámites excepcionales que podríamos realizar para hacer
y tramitar correctamente nuestras importaciones sin que eso nos genere obligaciones adicionales al no tener pues nosotros alguna actividad económica. Eso es básicamente lo que deberíamos tener en cuenta, ¿verdad? 3 ideas principales, pues buscar un proveedor confiable, ¿verdad? Un proveedor confiable que sabemos que está debidamente registrado, que va a tramitar correctamente. 2, que sea pues una empresa que nos pueda asesorar ya más allá del tema de impuestos, sino también en otros requerimientos para que no vayamos a comprar cosas que no vamos a poder importar. Y tercero, ¿verdad? Mucha conciencia de qué es lo que estamos haciendo, porque en ocasiones nos hemos encontrado, por ejemplo, gente que realiza una compra en una plataforma que realmente le costó, no sé, $20,000, cuando prealerta, por ejemplo, a la empresa al casillero, le cambia el valor para, pues, evidentemente para generar una evasión de impuestos, ¿verdad? De repente dice que cuesta $5,000 y bueno, ha pasado casos donde la mercancía se pierde, evidentemente tiene que responder, en ese caso, el casillero, ¿verdad? O la empresa paquetería, y te va a resarcir por el valor que prealertaste o que declaraste por los $5,000. Entonces, sepan que aquí hay muchísimos riesgos asociados a esto, entonces sí es importante tener conocimiento de esta materia para evitar pues perder la plata, comprar cosas que no voy a poder importar o comprar cosas que me terminan saliendo más caras que comprarlas dentro del país. Yo creo, Jaime, Sí, Jaime, sí, pero Jaime, yo creo que efectivamente me parece que ese es un consejo que siempre deberíamos tener presente, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por las plataformas, por la promoción, por la publicidad, y realmente tenemos que ser muy consecuentes y muy cuidadosos de esas adquisiciones, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay costos implícitos, cosas que pueden suceder, o sea, que podrían que eventualmente el costo suba enormemente, porque inclusive en muchísimos casos, creo yo, Jaime, por temas de desconocimiento, ¿verdad? De la persona que no tiene, digamos, conocimiento de cómo es todo el tema logístico, de qué costos pueden estar ahí implícitos, y puede ser que al final se lleve una sorpresa a uno con un costo muy elevado. Entonces yo creo que siempre es prudente esto de estar uno seguros de cuáles son los costos que debería yo sumar en esa estimación que voy a hacer esa estimación previa para ver en cuánto me va a costar eso, porque posiblemente pensemos que es una oferta muy buena y que voy a comprar algo de un precio especial y todo, pero cuando ya vemos que nos incrementan los costos de transporte, los costos de logística, los costos de la agencia aquí que hace todo el trámite, me parece que estos costos pueden adicionar un valor o un incremento muy significativo. Entonces yo creo que la prudencia siempre es esa, ¿verdad? Hacer ese análisis. Me parece que, Jaime, el mensaje es correcto en esa línea. Sí, totalmente de acuerdo, don Carlos. Y como lo digo, hay complejidad en este tipo de trámites. Hay que desconfiar de lo fácil, como siempre nos dicen en diferentes ámbitos. Cuando uno encuentra, por ejemplo, proveedores que nos dicen, miren, no voy Ya vamos a lo cual revisar podría poner en riesgo nuestras compras. Excelente, excelente, gracias. Jaime, vamos a pasar ahora a las consultas. Tenemos un par de consultas, entonces vamos a pasar a esta parte de la exposición. Dice, dice Eduardo Quesada, don Carlos, buenos días, un placer saludarle. La consulta, esas compras de transfronterizos están afectas a pagar retención de remesas. Si es así, ¿cuál es la tasa? Y segundo, hay transfronterizos que el IVA viene cargado en la tarjeta, pero hay otros que no. Estos segundos que no vienen con IVA cargado deben autorreconocer un IVA a favor de Hacienda o no. Muchas gracias, Eduardo, y un gusto saludarte. Eduardo, vamos a ver, en el tema del impuesto de remesas, creo que es la primera consulta. Recordemos, Eduardo, que el impuesto de remesas al exterior aplica para cuando son servicios que yo contrato a un no domiciliado, ¿verdad? Entonces, si yo contrato un servicio a un no domiciliado, y entiéndase que es un servicio que debería ser prestado en territorio costarricense para que sea sujeto a este impuesto de retención en la fuente por remesas al exterior. ¿Qué porcentaje aplica? Depende del servicio. Tenemos seguros, tenemos servicios honorarios profesionales, asesorías, transporte, comunicaciones. Entonces, depende del servicio que estemos pagando al exterior. Hay que ir a buscar la normativa, el artículo 59, ahí vemos cuál es la retención que aplica. Entonces hay que tener ahí cuidadito con eso. Con el otro tema de los transfronterizos, vamos a ver, evidentemente cuando a vos te cobran, cuando te adicionan el IVA,
Recordemos, Eduardo, que eso es para aquellas plataformas que están en esta resolución de Hacienda, ¿verdad? Son las que están en la obligación, por lo menos el banco, la entidad financiera, de hacer la retención. Si es una plataforma que no está ahí en esa lista, pues evidentemente el banco no te va a hacer la retención, ¿verdad? Entonces por ahí anda un poquito. Sin embargo, mi compañero Rafa te va a ampliar un poquito más sobre ese tema de los transfronterizos, ¿verdad? Sí, gracias, don Carlos. El problema ahí o la distinción que hay que hacer es que si yo soy contribuyente del IVA, y voy a poner el ejemplo de yo soy una aseguradora, a mí no me van a hacer el cobro del impuesto transfronterizo. Yo voy a tener que efectivamente autoliquidar el impuesto al valor agregado, lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Entonces me corresponde a mí el ir a pagar el IVA del servicio que estoy adquiriendo. De hecho, el servicio transfronterizo básicamente está para consumidores finales, pero cuando yo soy contribuyente del impuesto, la regla general es que yo sí me autorrepercuta el tributo, o sea, me lo cobre yo mismo, lo cual tiene un efecto neto en mi declaración al final de cuentas, pero le pongo el ejemplo que ya le digo de la aseguradora nunca va a recibir en la tarjeta, si es que lo llegara a pagar en algún momento con una corporativa por el reaseguro que paga, sino que tiene que liquidar el impuesto al valor agregado en el momento de la compra. Excelente, don Rafa y don Carlos, por la respuesta para don Eduardo. Y otra consulta para finalizar las preguntas. Dice, suele suceder mucho que cuando se compra algo en el exterior, el documento que emiten lo hacen a cuenta del dueño de la tarjeta, aún siendo la tarjeta de la empresa. Y pedir que hagan la factura a nombre de la empresa cuesta mucho. ¿Qué riesgo hay de contabilizarlo como gasto con la intención de deducirlo a pesar de que la factura de esa compra allá en el exterior venga a nombre del colaborador? Gracias. Vamos a ver, Steven, sí, recordar a la persona que nos consultó, recordemos que los comprobantes evidentemente tienen que estar en todos los casos a nombre del contribuyente, ¿verdad? Ahora, en eso que usted comenta, efectivamente sucede mucho, ¿verdad? Sobre todo en el exterior, cuando uno va y paga, no sé, el hotel, alguna alimentación, y eso suele suceder bastante. Aquí lo que nosotros, lo que yo recomiendo es, va a ser difícil, como usted bien lo comenta, hacer el cambio de la factura. Entonces, lo que habría que hacer es traer esos documentos, liquidar el viaje, hay que hacer una liquidación del viaje y aportar todos los documentos, en este caso esas facturas. Pero lo más relevante ahí es poder demostrar o poder justificar cuál fue el motivo del viaje y que tiene que estar asociado a la generación de ingresos. O sea, tiene que ser un viaje para efectos de que visitamos un cliente, visitamos un proveedor. O sea, tiene que haber claramente una identificación de que ese gasto es parte de la actividad lucrativa. Que no tengo el comprobante a nombre de la empresa, sí hay un riesgo, evidentemente hay un riesgo, pero yo creo que en la medida que se documente y que se pruebe que fue un gasto necesario, no tengo el comprobante, sí, porque me fue muy difícil, porque el proveedor no me lo quiso cambiar, porque pagué con la tarjeta, etcétera, pero hay que justificarlo. Hay que asumir un riesgo, por supuesto que habrá que asumir un riesgo, pero en la medida que tengamos toda esta otra documentación, yo creo que podríamos eventualmente defendernos y evitar posiblemente el riesgo, pero sí, claramente habría que asumir un pequeño riesgo con eso. Gracias, don Carlos. Vamos a ir finalizando con unas palabras de los expositores del día de hoy. Vamos a iniciar con Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Grant Thornton. Adelante, Jaime. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Este es un tema bastante interesante. El comercio electrónico ha crecido muchísimo, entonces yo le decía, creo que tenemos que trabajar en pues, tener una cultura en materia tributaria, entender este tema, ¿verdad? Y además de eso, pues ser bastante exigentes como consumidores, quienes pues nos van a trabajar, ¿verdad? Y a efectos de que puedan tener esa asesoría y no llevarnos después sorpresas cuando pues necesitemos gestionar pues toda la importación de las compras, ponernos a sus órdenes para cualquier consulta, ahí están nuestros contactos y pues reiterarle las gracias por la participación el día de hoy. Gracias, Jaime. Ahora vamos con las palabras de cierre de don Carlos Morales
socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, Steven. Y no, al igual que Jaime, agradecerles mucho la presencia de ustedes hoy aquí. Esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes. Es un tema pues bastante importante y en estos días es bastante relevante. Y bueno, ahí tienen nuestros contactos, como siempre, cualquier consulta, con muchísimo gusto los atendemos, nos escriben, ahí estamos nuestros correos, los tres, Jaime y Rafael y mi persona. Y bueno, reiterarles que siempre será un placer atenderlos y cualquier consulta, pues con muchísimo gusto estamos para servirles y esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes, que tengan un buen día a todos. Gracias, don Carlos. Ahora escuchamos a don Rafael González, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que el tema, que es de mucha actualidad y que tratamos de combinar, como les decía, tópicos que no necesariamente uno es propio del otro, pero estamos aquí a la orden para poder evacuar cualquier inquietud que les hayamos dejado y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por la participación. Gracias, don Rafael. Nada más, antes de retirarnos, recordarles que la próxima semana tendremos el tema impacto del contexto macroeconómico en el valor de los negocios. Esto a cargo de Valeria Ábalos y Moisés Monge, ambos consultores de Grant Thornton Costa Rica. Recordar nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, donde pueden encontrar este y todos los webinars que realizamos semana a semana. También nuestro podcast Café Grant Thornton en Spotify y en Google Podcast, 40 episodios ya publicados, y también nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, donde los invitamos a seguirnos. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.